Buenas noches con todos. Ya haber llegado al número 100 me lleva a hablar. Desde aquí, desde mi oficina, desde mi búnker, voy a hacer la charla de el Evangelio según San Juan. Hoy terminamos este ciclo de charlas. Quiero saludar al grupo de jóvenes adoradores eucarísticos y marianos que pronto van a cumplir 3 años de existencia en el santuario. Y desde aquí mi saludo a los jóvenes adoradores eucarísticos y marianos. Saludo también a todos ustedes que han estado siguiendo esta charla sobre los evangelios. Como les había dicho, vamos a ver el evangelio más denso. Lo vamos a tratar de explicar lo más sencillo posible. Veo ahí que la hermana Elia ha tomado ya su caldo de choros, pero ella es muy inteligente, es una gran teóloga, así que ella va a entender todo, como todos ustedes entienden muy bien, porque todos ustedes rezan. Cuando uno reza, puede entender mejor los evangelios, porque los evangelios son para llevarlos a la oración. Vamos a empezar, pues, para terminar a la hora establecida y no pasarnos del tiempo. También al final voy a responder las preguntas que me han dejado los muchachos, adoradores eucarísticos y marianos. Han recogido las preguntas que ustedes han estado formulando. Empezamos, pues, con esta charla del último evangelio, el evangelio según San Juan. Vamos a hacer la explicación del evangelio según San Juan. Terminamos este ciclo de charlas. Les agradezco su paciencia. ¿Y a quién se atribuye el cuarto evangelio? A San Juan. Son 4 los evangelios, aunque estrictamente hablando, como les había señalado, hay un solo evangelio, Jesucristo. Cristo es el evangelio, la buena noticia. Y se habla de un evangelio cuatriforme, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también podemos decir los evangelios. También se puede decir sabiendo que sobre todo el evangelio, la mejor noticia es Jesús. Jesús es la mejor noticia. Él es Dios hecho hombre, Dios que viene a buscar a los hombres, Dios que viene a salvarnos, Dios que viene a comunicarnos la vida eterna. ¿Quién fue San Juan? Juan fue uno de los 12 apóstoles. Aparece como uno de los 3 más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Santiago. Juan era hermano de Santiago. Jesús les había puesto como apodo los Boanerges, los hijos del trueno. El único evangelio donde se explica este apodo, esta chapa que Jesús les puso, es Marcos. Acuérdense que Marcos es el evangelio de los detalles. Juan es el discípulo amado, aquel que puso su cabeza en el pecho del Señor, que acogió a María como madre, que fue corriendo con Pedro rumbo al sepulcro vacío y que reconoció a Jesús resucitado a orillas del lago de Tiberíades. La piadosa tradición enseña que murió hacia el año 104 en Éfeso. Se dice también, por la piadosa tradición, que es el único apóstol que no muere mártir. Quisieron matarlo. Dice la piadosa tradición que lo echaron en una olla hirviendo, quisieron hacer sopa de Juan, quisieron hacer un caldito de Juan, pero salió ileso. Todo esto viene por piadosas tradiciones, no tenemos la certeza histórica de si fue esto verdaderamente lo que ocurrió, pero lo que sí podemos decir es que Juan es el discípulo amado. Y nosotros tenemos que ser como el discípulo amado. Juan es también un modelo para nosotros. Vamos a recorrer algunos pasajes del Evangelio según San Juan, donde aparecen características del discípulo amado. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús.
Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? El discípulo amado es el que coloca su cabeza en el pecho de Jesús. Tú también, como el discípulo amado, tienes que colocar tu cabeza en el corazón de Cristo. Tienes que refugiarte en el corazón de Cristo. El discípulo amado nos enseña a refugiarnos en el corazón de Jesús. Coloca tu cabeza en el pecho de Jesús. Refúgiate en el corazón de Jesús. Aquí tenemos una característica. El discípulo amado es aquel que había colocado su cabeza en el pecho de Jesús. El discípulo amado es aquel que escucha estas palabras de Jesús. Ahí tienes a tu madre. Y es el discípulo amado el que recibe a la Virgen en su casa, es decir, en su corazón. Si tú recibes a la Virgen Santísima en tu vida, eres como el discípulo amado. Aquí tenemos una segunda característica del discípulo amado. Es el discípulo mariano. ¿Cuál es la primera característica? Es el discípulo que se refugia en el corazón de Cristo. ¿Cuál es la segunda característica? Es el discípulo mariano, el que acoge a la Virgen en su casa. Y la casa donde quiere vivir María es tu corazón. Juan 19:27. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro, se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Juan 20:3-5. Este pasaje está en un contexto. ¿Cuál es el contexto? María Magdalena va al sepulcro, se encuentra con el sepulcro vacío. Ella va a comunicar a los apóstoles que el sepulcro está vacío. Pedro y el discípulo amado van corriendo al sepulcro. ¿Quién llegó primero? Llegó primero el discípulo amado. Porque Pedro era más gordito, más pesado. El discípulo amado llega primero, pero no entró. Esperó a Pedro. Tenemos aquí una tercera característica. El discípulo amado respeta a Pedro. Hay que respetar al Papa. Lo propio de un católico, aparte de su amor a Jesús Eucaristía, de su amor a María, es ese vínculo con el Santo Padre. Y por eso debemos rezar todos los días por el Papa. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro, es el Señor. ¿Quién me dice cuál es el contexto de este pasaje? ¿Quién me dice? Jesús resucitado se aparece a orillas de un lago. Jesús resucitado se aparece a orillas de un lago. ¿Qué lago es? Les doy dos alternativas, el Titicaca o el Tiberíades. ¿Cuál es? A ver, el Tiberíades. Muy bien, ya iban a decir el Titicaca. Jesús resucitado se aparece a orillas del Tiberíades. ¿Y quién lo reconoce? El discípulo amado. Es él quien reconoce a Jesús y afirma, es el Señor. ¿Por qué el discípulo amado reconoce a Jesús resucitado? Porque el discípulo amado tenía un corazón limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El discípulo amado era el del corazón limpio, por eso su mirada es limpia. Cuando nuestro corazón es limpio, nuestra mirada es limpia. El discípulo a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro, es el Señor. Aquí tenemos una cuarta característica. Si nosotros tenemos un corazón limpio, vamos a reconocer a Jesús. Si tenemos un corazón limpio, vamos a ser como el discípulo amado. ¿En qué fecha se escribió el Evangelio según San Juan? Se calcula que fue redactado hacia el año 100, más o menos. Todos estos datos son aproximados. Hacia el año 100. Puede ser hacia el año 90, 95. Pregunto, a ver si se acuerdan, a ver cómo está la memoria, si no hay que tomar más agua de manzana. ¿Cuál fue el primer evangelio que se redactó? ¿Cuál fue? El Evangelio según San Marcos.
Ese fue el primer evangelio que se redactó. ¿Y el último? ¿Cuál es? San Juan. ¿A quién se dirige el evangelio según San Juan? A aquellos que ya han conocido los evangelios sinópticos. Es decir, Juan ya no va a relatar aquello que los sinópticos han relatado. Algunos pasajes de San Juan están en los sinópticos, pero muy pocos. Él quiere complementar, él quiere dirigirse a aquellos que ya han conocido los evangelios sinópticos. Vamos a recordar, el evangelio según San Mateo, ¿a quién va dirigido? ¿Se acuerdan? A los cristianos que venían del judaísmo. El evangelio según San Marcos, a los cristianos de Roma. El evangelio según San Lucas, a los cristianos que venían del paganismo, de la gentilidad, es decir, aquellos que no habían sido judíos. Y el evangelio según San Juan, aquellos que ya conocían los evangelios sinópticos. ¿Cuántos capítulos tiene el evangelio según San Juan? 21 capítulos. Recordemos, ¿cuál es el evangelio más corto? ¿Cuál es el evangelio más corto? Marcos, 16. Mateo tiene 28 capítulos, Marcos tiene 16, Lucas tiene 24 y Juan tiene 21. ¿Cuál es la finalidad del evangelio según San Juan? ¿Cuál es su finalidad? Enseñar que Jesús es la palabra encarnada, lleno de gracia y de verdad. Por supuesto que remarca que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, pero sobre todo enfatiza que Jesús es la palabra encarnada, lleno de gracia y de verdad. Juan es el único que habla de Jesús como la palabra encarnada. El verbo es lo mismo. Palabra o verbo es lo mismo. Y en griego se dice logos. ¿De acuerdo? Repito. Palabra, verbo, logos es lo mismo. Jesús es la palabra encarnada. La palabra eterna del Padre se ha encarnado. La palabra eterna del Padre es el Hijo eterno del Padre. ¿Cuál es la finalidad del Evangelio según San Juan? Enseñar que Jesús es la palabra encarnada, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne, la palabra con mayúsculas. El Hijo eterno del Padre se hizo carne. Y Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. Este texto también es muy importante. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribe, no todo lo que hizo Jesús, imposible, pero lo que escribe es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Si creemos en Jesús, vamos a tener vida, la vida verdadera. Por lo tanto, ¿para qué escribe Juan? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan 21, 25. Así termina el Evangelio según San Juan. Yo no voy a escribir todo lo que hizo Jesús. Algo escribió Juan, algo, lo más importante. Y eso nos basta. Y esto es importante remarcarlo. No estemos buscando cosas raras en otros lados. Vayamos a los evangelios. Ya todo lo que necesitamos sobre Jesús, todo lo que necesitamos conocer de Jesús, está en los 4 evangelios. Vayamos a los evangelios. Los evangelistas escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso escribieron lo que nosotros necesitamos conocer.
No estemos buscando por ahí otros datos curiosos en otras fuentes que no son fuentes que la iglesia aprueba. La curiosidad mató al gato, no se olviden. ¿Cómo se estructura el Evangelio según San Juan? Tenemos el prólogo, que es una joya verdaderamente, la predicación de Jesús en Galilea y Judea, y luego la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El Evangelio según San Juan está estructurado en 3 partes. El prólogo, que es muy profundo, la predicación de Jesús en Galilea y Judea, y la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Bien, ¿qué características tiene el Evangelio según San Juan? Podemos mencionar 5 características. El Evangelio, según San Juan, es el más teológico. Remarca la divinidad de Jesús. Presenta diversas imágenes de Jesús. Relata los milagros como signos y María es presentada como la mujer. Aquí tenemos una síntesis del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es el más teológico. ¿Qué significa es el más teológico? ¿Qué significa esto del más teológico? Cuando hablamos de que un texto es muy teológico, significa que nos remonta con profundidad hacia Dios. ¿Qué implica decir que es el evangelio más teológico? Todos los evangelios son teológicos porque todos nos llevan a Dios, pero de manera especial el evangelio según San Juan nos invita a contemplar a Jesús como el verbo, la palabra eterna del Padre que se hace hombre, es decir, como que nos eleva. El evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas no comienzan elevándonos. En cambio, el prólogo del Evangelio según San Juan, de frente nos eleva. De frente. Por eso se dice que el Evangelio según San Juan es el más elevado. Y la imagen que se usa para el evangelista Juan es el águila. Porque el águila se eleva. El águila se eleva. Por eso algunos que me están escuchando ahorita están elevados. Cuando uno lee el Evangelio según San Juan con calma, con detenimiento, estudiándolo, la verdad que uno se eleva. De hecho, el estudio del Evangelio según San Juan es todo un semestre. Es todo un semestre. Yo ahora voy a hacer una síntesis en media hora de lo que se enseña en 6 meses. Espero que esta síntesis no sea como un Big Bang que luego estalle, ¿no?, en sus cabezas. Espero que no. Pero no es tan difícil tampoco. Lo que pasa es que hay que meditar mucho en el Evangelio según San Juan y en todos los Evangelios para ir descubriendo también las riquezas que nos van relatando los evangelistas. Y por supuesto hay que entender la característica de cada evangelio, así uno puede leer mejor los evangelios. Ya les he dicho que en Mateo es muy importante darnos cuenta las citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Evangelio según San Mateo quiere mostrarnos que en Jesús se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. En Marcos es muy importante los detalles, esos detalles pequeños, y también el presentar a Jesús como el maestro, y nosotros nos tenemos que meter en el Evangelio según San Marcos como los discípulos. Y en Lucas es muy importante darnos cuenta cómo se enfatiza la misericordia. Pues en Juan, de frente te elevas, de frente te elevas. De hecho, lo primero que leen ustedes cuando comienzan a conocer el Evangelio según San Juan es esto: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Fíjense, así empieza el Evangelio según San Juan. De frente te coloca ante la palabra eterna, la palabra que estaba con Dios, pero esa palabra era Dios. Esa palabra es el Hijo, y Dios aquí es el Padre. La palabra estaba con Dios. O sea, la palabra estaba con Dios, estaba al frente del Padre.
Y esa palabra es Dios, tan Dios como el Padre. Como se dan cuenta, este evangelio es el más teológico, de frente nos eleva, y por eso hay que meditar este evangelio siempre con una mochila llena de piedras para no elevarse mucho. ¿Qué implica decir que remarca la divinidad de Jesús? Todos los evangelios nos presentan a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, pero el evangelio según San Juan enfatiza bastante que Jesús es el Hijo, que es igual al Padre, y usa la expresión yo soy en los labios de Jesús. Yo soy, aparece mucho esta expresión. Y eso nos lleva a Yahvé. ¿Qué dice Éxodo 3:14? Yo soy el que soy. Yo soy es una expresión que afirma Jesús para hablar de su divinidad. Jesús dice, yo y el Padre somos uno, Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Jesús dice, yo y el Padre somos uno, con lo cual está diciendo que Él es igual al Padre. Está señalando una profunda comunión con el Padre. Esto es lo que yo quería decirles. Esta expresión yo soy. Cuando los judíos comienzan a hacerle la vida imposible a Jesús, Jesús les respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Fíjense, ¿ah? Antes de que Abraham existiera, yo soy. Con lo cual Jesús está diciendo, yo soy Dios, porque antes de que Abraham existiera, yo ya existía, porque yo soy eterno. Jesús remarca aquí su divinidad. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Yo soy. Yo soy, repito, es una frase que manifiesta la divinidad de Jesús. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Jesús se está refiriendo a su cruz, a su muerte en la cruz, a lo que va a pasar en el Calvario. Ahí se mostrará el Dios crucificado. Vamos con otro texto. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dice, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Fíjense, cuando Jesús dice, yo soy, aquellos que le iban a prender, y de hecho lo terminaron prendiendo en el huerto de Getsemaní, retrocedieron y cayeron en tierra. Es una forma de explicar, Juan, que Jesús es Dios. Yo soy. Jesús es Dios. Dios que se hace hombre y que se va a humillar por nosotros y que por nosotros va a ir a la cruz. Jesús dice, yo soy. Y cuando dice yo soy, aquellos que le van a tomar prisionero retrocedieron y cayeron en tierra. Luego ya Jesús oculta, apaga su divinidad, podemos decir. Se deja prender, es flagelado, coronado de espinas, pero Él es. Él es. Una vez Jesús le dijo a Santa Catalina de Siena, Catalina, yo soy y tú no eres. Yo soy y tú no eres. Con lo cual estaba diciendo Jesús a Santa Catalina de Siena, no, que ante Dios somos nada, pero Dios nos transforma. Dios nos transforma. Ante Dios somos nada, pero Dios nos transforma, nos santifica. Jesús es. Yo ante Jesús soy nada, pero Jesús me transforma. Y Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. Señor mío y Dios mío. Aquí tenemos una expresión donde se manifiesta la divinidad de Jesús. ¿Por qué es el evangelio de las imágenes sobre Jesús?
Es el evangelio que presenta diversas imágenes sobre Jesús. Es el evangelio que presenta más imágenes sobre Jesús. Jesús es el pan de vida, Jesús es la luz, Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor, Jesús es el camino, la verdad, la vida, la vid. Son imágenes que aparecen en el evangelio según San Juan sobre Jesús. Diversas imágenes. Les dijo Jesús: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Jesús es el pan de la vida. Es una imagen. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Juan 6:51, que es una referencia a la Eucaristía. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz. Si estamos con Jesús, estamos en la luz. Si estamos sin Jesús, estamos en la oscuridad. Hay apagón en nuestra vida si estamos sin Jesús. Hay luz en nuestra vida cuando estamos con Jesús. La luz es una imagen que está muy presente en el Evangelio según San Juan. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Yo soy la puerta. La única puerta para ir al cielo, Cristo Jesús. Y María la portera. Yo soy la puerta. La puerta es Cristo, no hay otra puerta. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo. Hay que entrar por Cristo. Un santo de los primeros siglos, en realidad estamos hablando hacia el siglo XI, San Simeón, el nuevo teólogo, así se llama este santo, decía que el Padre es como la casa, el Hijo es como la puerta y el Espíritu Santo es como la llave. Fíjense qué bonita imagen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es como la casa, el Hijo es como la puerta, el Espíritu Santo es como la llave que abre la puerta del Espíritu Santo. Y yo añadiría, la mano de la Virgen nos ayuda a abrir esa puerta. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y Él es el modelo de pastor. Todos los sacerdotes tenemos que imitar a Jesús, el buen pastor. Por eso se sigue a Jesucristo. ¿Cuántas veces se los he dicho? Se sigue a Cristo. No se sigue al Padre X, Y, Z, W. Se sigue a Jesucristo. Él no falla. Los sacerdotes fallamos porque todos estamos hechos con la misma pasta. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Jesucristo no falla. Él es el buen pastor. Él es el modelo. A Él hay que seguir. Jesús es el buen pastor. Y los sacerdotes tenemos que reflejar al buen pastor. Y esto exige una lucha de todos los días. Porque como he dicho, los sacerdotes también, al igual que ustedes, son de carne y hueso. Jesús le respondió: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús es la resurrección y la vida. Este texto está en un contexto, la resurrección de Lázaro. Jesús se presenta como la resurrección y la vida. En el Evangelio según San Juan también aparece mucho la palabra vida. Por ejemplo, en Juan 10:10, Jesús dice: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús es el camino, el único camino que tenemos para ir al cielo, Cristo. María y los santos nos meten en ese camino. Jesús es la verdad, el modelo del hombre. Imitemos a Cristo, Él es la verdad y Él es la vida. En la medida que yo vivo con Jesús, tengo vida eterna. En la medida que me alejo de Jesús, pierdo la vida eterna. Por eso tenemos que centrar nuestra vida
en Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Debemos estar unidos a Jesús como los sarmientos a la vid. Si no estamos unidos a Jesucristo, entonces nuestra vida no tiene sentido. La vida tiene sentido cuando estamos unidos a Cristo, porque Él trae la vida eterna. Y sin vida eterna, la vida no tiene sentido, porque daría lo mismo ser honesto que ser corrupto, ser fiel que ser adúltero, ser servicial que ser egoísta, daría lo mismo. Pero hay vida eterna, hay retribución eterna. Y si estamos con Cristo, unidos a Él, tenemos vida eterna. Fíjense en las imágenes que presenta San Juan. Vamos a recordarlas. Vamos a recordarlas. Jesús es el pan de la vida. Jesús es la luz del mundo. Déjate iluminar por Cristo. Jesús es la puerta. Entra por esa puerta. No te salgas del camino que es Cristo. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid. Qué bonito es estar con Jesús. ¿En qué sentido Juan presenta los milagros como signos? Vamos a explicar esto. Los milagros son explicados por Juan como signos que nos llevan a realidades más profundas. Los milagros son acontecimientos reales, ocurrieron de verdad. Pero Juan, además de explicar el realismo del milagro, te quiere llevar a otra realidad más profunda. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes y peces lleva a presentar a Jesús como el pan de vida. Este milagro ocurrió, Jesús multiplicó panes y peces, pero es un signo de que Jesús es el pan de vida. El milagro de la curación del ciego de nacimiento nos conduce a Jesús como luz del mundo. Este milagro ocurrió, Jesús curó a un ciego de nacimiento, pero este acontecimiento te lleva a una realidad más profunda. Jesús es la luz del mundo. Y si tú estás con Jesucristo, tú tienes luz en tu vida. No eres ciego. Alguna vez he contado esta anécdota. Había un cieguito en la puerta de una parroquia y el sacerdote lo conocía y le ayudaba. Y una vez el sacerdote se fue a hacer un trámite por el centro de Lima y se encontró con que el cieguito estaba haciendo cola para entrar al cine. Imagínense ustedes. Y entonces el padrecito se enojó, se acercó y le dice: oye, ¿qué haces aquí haciendo cola para entrar al cine? ¿Tú no eres ciego? Eres un estafador. Y este, entre comillas, cieguito le dice: padrecito, es que hoy día es mi día de descanso. Era un falso ciego. ¿Cuántos falsos ciegos hay en el mundo estafando? El verdadero ciego es el que vive sin Cristo. El milagro de la resurrección de Lázaro nos lleva a Jesús como la resurrección y la vida. Jesús resucitó a Lázaro, de verdad. Pero ese milagro nos lleva a una realidad más profunda. ¿Cuál es esa realidad más profunda? Que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Se dan cuenta? En San Juan, los milagros te llevan a una realidad más profunda. En cambio, si ustedes leen los milagros en Mateo, Marcos, Lucas, explican el acontecimiento, pero no son signos. Sacamos enseñanza, ciertamente, los milagros, tal como están relatados en Mateo, Marcos y Lucas, pero aquí en Juan, aparte de esa enseñanza del milagro de que Jesús multiplicó panes y peces y que dio de comer a la multitud y que se mostró como generoso y misericordioso, vamos a otra realidad, que Jesús es el pan de vida. Y cuando leemos el milagro de la curación del ciego de nacimiento, aparte de que vemos la misericordia de Jesús que sanó a este ciego, la cercanía de Jesús con los enfermos, vamos a otra realidad más profunda. Jesús es la luz del mundo. Y cuando leemos el milagro de la resurrección de Lázaro, aparte de emocionarnos y conmovernos, que Jesús lloró, que Jesús quiere llevar alegría y paz a Marta y a María que están sufriendo, están
tristes por la muerte de Lázaro, aparte de todo eso, nos lleva a una realidad más profunda. Jesús es la resurrección y la vida. ¿Y por qué presenta a María como la mujer? ¿Por qué el Evangelio según San Juan presenta a María como la mujer? Este término expresa un profundo respeto y conecta con el anuncio de la mujer que vencerá al maligno, Génesis 3:15, ahí se habla de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente infernal, y además conecta con la mujer de Apocalipsis, que por cierto también lo escribió Juan. Por lo tanto, cuando San Juan habla de la mujer, es un término de profundo respeto. María es la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente infernal. María vence al maligno porque en ella no hay pecado. Y María es la mujer glorificada que nos habla el Apocalipsis 12:1. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Juan 2:4. ¿Se acuerdan? El contexto de esta frase está en la boda de Caná. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús le hace caso a su madre. Jesús le hace caso a su madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Aquí tenemos también la palabra mujer. Por lo tanto, mujer en el Evangelio según San Juan es un término de respeto hacia María y conecta con dos textos, Génesis 3:15 y Apocalipsis 12:1. Tengan en cuenta que Juan también escribió el Apocalipsis. En el Evangelio según San Juan no se menciona el nombre de María, se le llama la madre de Jesús y la mujer, pero no aparece el nombre de María, aparece la madre de Jesús y el término mujer, que es un término de profundo respeto. Bien, vamos a hacer la síntesis. El cuarto evangelio tiene como autor a Juan, el apóstol, el discípulo amado. Es el evangelio destinado a los cristianos que ya han leído los sinópticos. Quiere mostrar que Jesús es el verbo encarnado, la palabra eterna que se ha encarnado. Es un evangelio más teológico. Enfatiza la divinidad de Jesús. Usa varias imágenes para hablar de Jesús. Ya hemos mencionado las imágenes: el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida, camino, verdad y vida, la vid, la puerta, el buen pastor. Jesús relata, por ejemplo, en este evangelio, pocas parábolas. En este evangelio Jesús prácticamente no aparece relatando parábolas. En cambio, Mateo, Marcos y Lucas sí. Ahí hay una diferencia. Y lo que sí es que el Evangelio según San Juan relata los milagros como signos y presenta a María como la mujer. María es la mujer. En síntesis, el cuarto Evangelio es el más elevado. El más elevado. Te eleva, definitivamente, te eleva. Los otros también nos elevan, pero en este se enfatiza bastante la divinidad de Jesús. Se enfatiza bastante la divinidad de Jesús. Bien. Entonces ahora vamos a responder las preguntas brevemente, porque ya es tarde y hay que descansar. Hay que descansar en paz, pero para despertarnos mañana, por si acaso, ¿ah? Descansar en paz, pero para despertarnos mañana. Bien, vamos a responder aquí unas preguntas que los muchachos del grupo de adoradores eucarísticos y marianos han recogido. Primera pregunta, Padre Carlos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos y por qué se les llama así? Evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué se llama así? Sinopsis significa poner juntos,
Porque cuando los ponemos juntos, Mateo, Marcos y Lucas, encontramos semejanzas, son parecidos. Mateo, Marcos y Lucas son parecidos. ¿De acuerdo? Segunda pregunta, Padre Carlos, ¿qué significa la parusía de Jesús? Tan escatológica esta pregunta. La parusía es la segunda venida del Señor. La primera venida es la encarnación. Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14, es la primera venida. La segunda venida, la parusía, es la venida gloriosa de Jesús. Y preguntan en qué pasajes podemos encontrar. Por ejemplo, lean Mateo 24 y Mateo 25, o Marcos 13, o Lucas 21, o Juan 5, 28 al 29. Repito, para poder empaparnos de cómo Jesús habla de su segunda venida, tenemos Mateo 24 y 25, Marcos 13, Lucas 21 y Juan 5, 28 al 29. Tercera pregunta, Padre Carlos, ¿las parábolas se refieren más que todo al reino de los cielos? ¿Hay otras con otros mensajes? Buena pregunta. Sobre todo las parábolas explican el reino de los cielos o el reino de Dios, pero también hay otros mensajes, aunque se conectan con el reino de los cielos. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano nos habla de la caridad, de no pasar indiferentes ante el otro. Y conecta también con el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es un reino de misericordia. Podemos decir que la mayoría de las parábolas nos llevan al reino de Dios, nos llevan a conocer cómo es el reino de Dios, aunque hay parábolas que no necesariamente hablan de forma directa del reino de Dios, pero sí indirectamente. ¿A quiénes se les llaman paganos? Pregunta número 4. Los paganos son los que no eran judíos. Todos los que no eran judíos eran paganos. También se les llama gentiles. Los gentiles, los paganos, eran los no judíos. San Lucas escribe su evangelio para aquellos cristianos que antes habían sido paganos. Por eso el paganismo viene a ser aquella forma de vida que no era la propia del pueblo de Dios, de los judíos. Y hoy también hablamos de neopaganismo en aquellos que no viven según las exigencias del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Cuando una persona se ha vuelto mundana, también se le llama pagana, porque un pagano no vive las exigencias del pueblo de Dios. Quinta pregunta. La hermana Virginia Sánchez ha puesto su nombre. ¿Cuánto tiempo de nacido tendría Jesús cuando lo visitaron los magos de Oriente? Tenía pocos días de nacido porque estaba en Belén. Cuando uno lee Mateo 2, hay que leer completo Mateo 2, ahí se habla cómo los magos de Oriente van a buscar al rey de los judíos y llegan a Belén, con lo cual se supone que todavía la Sagrada Familia no se había trasladado a Nazaret, no se había trasladado. Antes, no se olviden, en el Evangelio según San Lucas se relata todas las peripecias de la Virgen, de San José, que no encontraban posada. El niño Jesús nace en Belén y el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, habla de los magos de Oriente. Seguramente pocos días había, quizás semanas, en que el niño Jesús había nacido y seguramente estaba unas semanas en Belén y luego ya se trasladan a Nazaret. Pero también hay un periplo en Jerusalén porque es presentado el niño en el templo. Ese es otro acontecimiento también importante y eso era en Jerusalén. Entonces tenemos Belén, Jerusalén, Nazaret, y todo eso forma parte de la infancia de Jesús. Aquí tenemos la sexta pregunta de un gran amigo, Luis Sudario. Padre Carlos, ¿el Evangelio según San Marcos también es llamado el Evangelio contra el diablo? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. El Evangelio según San Marcos es el que contiene muchos exorcismos de Jesús. Muchos exorcismos. No sé si a ustedes les suena San Charbel. A mí me suena bastante porque nació el mismo día que yo, el 8 de mayo, San Charbel. Aunque él es un santo, yo soy un pecador. San Charbel
hacía exorcismos y él abría los evangelios y al endemoniado le colocaba los evangelios en la cabeza. Y sobre todo los textos de Marcos, me parece que usaba Marcos, donde Jesús expulsa a los demonios y así liberaba a los endemoniados, ¿ya? Yo no tengo, por si acaso, ese carisma, no tengo ese carisma. Pero sí, el Evangelio según San Marcos se utiliza mucho para hablar de cómo Jesús expulsaba a los demonios, ¿ya? Cómo Jesús expulsaba a los demonios. El Evangelio según San Marcos tiene 18 milagros, de los cuales 3 son exorcismos, ¿ya? Muy bien, pues, pero no te preocupes, Luis Sudario, amigo, tú no estás poseído, ¿ya? Tú tienes que bajar de peso nomás, tranquilo, ¿ya? Cirila Lor, ¿por qué en el libro de los Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo tiene protagonismo? Los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. Desde el comienzo hasta el final aparece siempre el Espíritu Santo. Y es el Evangelio del Espíritu Santo porque ahí se relata Pentecostés, Hechos 2. Ahí se relata cómo los apóstoles imponían las manos y comunicaban el Espíritu Santo, Hechos 8:17. Ahí se nos relata cómo el Espíritu Santo iluminó a los apóstoles para convocar el primer concilio, el concilio de Jerusalén, Hechos 15. Y así podría seguir, pero ya ese es otro tema, ¿ya? Los Hechos de los Apóstoles también es apasionante, pero ya la vida no nos da. Ahora estamos cerrando los evangelios y bueno, ojalá que haya un poco de tiempo para continuar, pero la vida es dura. En todo caso, yo simplemente les sintetizo que los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. El gran protagonista es el Espíritu Santo. Viene en Pentecostés y la iglesia sale a hacer misiones con la fuerza del Espíritu Santo. Octava pregunta. Beatriz Elena Jaramillo del Valle. Cada uno de los evangelistas tiene un símbolo o logo. Bueno, logo es una palabra muy actual. Tiene un símbolo. Los evangelistas tienen su símbolo. Por ejemplo, vamos a ver, Mateo se le representa con un ángel, porque dice la tradición que un ángel le dictó. Algunos lo representan con un hombre, porque empieza con la genealogía de Jesús. Jesús, verdadero Dios, pero verdadero hombre. Y por eso a veces también aparece la figura del hombre o la figura del ángel. Si es del hombre es porque tiene la genealogía de Jesús, y si es el ángel es porque la piadosa tradición dice que el ángel le dictó a Mateo. Marcos se le representa como el león. ¿Por qué? Porque comienza hablando de que San Juan Bautista era la voz que gritaba, ¿no? La voz que gritaba en el desierto. Para el mundo judío, el león es el animal del desierto que pues tiene una voz potente, ¿no? Un sonido potente, y de esa manera se lo identifica con San Juan Bautista, ¿ya? Por eso Marcos, porque empieza hablándonos de San Juan Bautista como la voz que grita en el desierto, y el desierto es el ámbito del león para el mundo judío, está el león como figura. Lucas se le representa como un toro. ¿Por qué como un toro? No porque le gustase la corrida de toros, ¿ah? Porque en Lucas se relata el sacrificio que hace Zacarías y el toro es el animal del sacrificio. Y en Juan, el águila, ya lo he dicho, el águila, porque se elevó, pues se elevó. Como están elevados ustedes, tienen que bajar, están muy elevados, ya no los veo, ya están prendidos en el techo todos, ¿ya? Bien, la última pregunta de Isabel Cabral. Aquí hay una alumna, exalumna, ¿no? Es Isabel Cabral. ¿Cuál es el orden de los milagros? Algunos dicen que el milagro de las bodas de Caná no fue el primero y que solo fue el primero en el Evangelio de Juan. Nosotros, si seguimos cada evangelio tiene su primer milagro. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, el primer milagro es que Jesús sana a un endemoniado en la sinagoga, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada evangelio tiene su primer milagro, pero siempre la tradición ha visto como el primer milagro las bodas de Caná. Y también todo parece indicar que cronológicamente es el primer milagro, porque además tiene un gran sentido el hecho de que se diga que en las bodas de Caná, haciendo el milagro, Jesús inició sus signos.
empezó sus signos, significa empezó sus milagros. Eso lo dice solo Juan. Cuando uno lee los otros primeros milagros de los evangelios sinópticos, no se dice este fue el primer milagro. En cambio, Juan sí se dice, este fue el inicio o es el inicio de los signos que va a hacer Jesús. Y adelantó su hora, todavía se dice, ¿ya? Entonces podemos decir que sí, el primer milagro es la boda de Caná, y además ahí en el primer milagro está presente la Virgen María. Ella hace posible que Jesús adelante su hora, que Jesús haga su primer milagro. Muchas gracias, pues ahora sí ya hemos terminado las preguntas. Gracias por su paciencia, hemos terminado este ciclo. Vamos a dejar los PowerPoint también colgados. Pueden pedírselos a la secretaria, Aurea. Gracias por también su perseverancia estos sábados. Y está preguntando ahí, Padre Carlos, aunque esto no tiene relación, puede hablar de los masones. Bueno, y eso es otro tema, ¿no? Los masones es otro tema, ¿no? Simplemente, pero sí, vamos a ver si en un momento hablamos de los masones, ¿ya? Gracias por todo, que el Señor les bendiga y ya nos vemos mañana y ahora sí descansen en paz, pero que se despierten mañana, ¿ya? Que se despierten mañana. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, bendiciones, hasta mañana.